En la tranquila localidad de Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, el silencio nocturno ocultaba una tormenta que se gestaba detrás de las puertas de un hogar suburbano. A simple vista, la pareja que habitaba allí parecía perfecta para quienes los rodeaban, pero esa noche fatídica, una discusión se transformó en un abismo de ira, celos y violencia devastadora. En las horas que siguieron, una joven llena de promesas, Emily Langley, vio su vida truncada para siempre. Detrás de esas paredes se escondían verdades ocultas y secretos largamente enterrados que pronto destrozarían a una familia, dividirían a una comunidad y revelarían el horror de un amor que se tornó venenoso. Emily, una joven brillante y hermosa, tenía todo un futuro por delante. Lo que ocurrió en esa habitación no solo terminó con su vida, sino que desencadenó una búsqueda de respuestas que destapó una historia de control, traición y una desesperada búsqueda de justicia. Nacida el 22 de febrero de 1994 en Londres, Emily era la adorada hija de Mark y Caroline Langley. Desde el inicio estuvo rodeada de amor y afecto. Cualquier duda que Mark pudiera haber tenido desapareció al sostener a su hija recién nacida entre sus brazos, sintiendo una mezcla de orgullo, alegría y un renovado propósito. Emily nació con un cabello rubio suave y ojos azules brillantes, personificando las esperanzas de sus padres para el futuro. Su infancia fue modesta pero profundamente apreciada, llena de cuentos antes de dormir, salidas familiares y pequeñas rutinas que la anclaban al hogar. Era curiosa, vivaz y rápida para sonreír, conocida por todos como una niña energética que aportaba calidez a su familia. Para ellos lo era todo. Sin embargo, incluso durante esos felices primeros años, surgieron preocupaciones sobre su salud. Emily sufría problemas respiratorios recurrentes y los médicos advirtieron que el aire contaminado de Londres podría agravar su condición. Ante esto, Mark y Caroline enfrentaron una difícil decisión. Permanecer en Londres significaba quedarse cerca de la familia, la familiaridad y la estabilidad, pero también implicaba un riesgo para la salud de Emily. La alternativa era desalentadora. Dejar todo atrás y mudarse a otro continente en busca de un hogar mejor, aire más limpio y más espacio abierto. Con Emily aún muy joven, sus padres tomaron la decisión de dejar Londres y comenzar una nueva vida en Nueva Zelanda. No fue una decisión tomada a la ligera. Despidieron a abuelos, amigos y las calles conocidas de su ciudad con corazones pesados, pero con una firme determinación. La familia cruzó continentes, unida por el objetivo de ofrecer a su hija el futuro más saludable y brillante posible. Nueva Zelanda se convirtió en el nuevo hogar de Emily, ofreciendo amplios espacios abiertos y un ritmo de vida más pausado. Allí, la familia encontró un entorno que prometía la paz y la salud que tanto anhelaban, un lugar donde los sueños de Emily podrían florecer sin las sombras de la contaminación y el bullicio de la gran ciudad. En ese nuevo comienzo se entrelazaron sueños y sacrificios, y en el horizonte la promesa de un futuro más esperanzador. La transición fue intimidante al principio, pero Emily demostró una resiliencia que más tarde la definiría. Se adaptó rápidamente, hizo amigos, destacó en la escuela y se convirtió en una joven segura de sí misma. Emily era descrita como una persona inteligente y curiosa, el tipo de estudiante que nunca se conformaba con respuestas simples, siempre deseaba más. Junto a su éxito académico comenzó a emerger otro aspecto de su personalidad. La gente empezó a notar su belleza y su porte natural, primero dentro de su comunidad y luego más allá. Lo que comenzó como un puñado de pequeños trabajos de modelaje pronto se desarrolló en sesiones de fotos regulares, apariciones en revistas y desfiles de moda. Las cámaras eran atraídas por su presencia fresca, su confianza y su energía vibrante. Para finales de su adolescencia, Emily equilibraba sus estudios mientras trabajaba hacia una prometedora carrera en el modelaje. En 2009, Emily regresó a Inglaterra desde Nueva Zelanda para completar su educación. Se quedó con sus abuelos en Bournemouth, adentrándose en un mundo que era tanto emocionante como exigente en la animada ciudad costera. Fue allí, a finales de 2010, donde conoció a Elliot Turner por primera vez.
fueron presentados a través de amigos en común en bares y clubes populares entre personas de su edad. Elliot captó la atención de inmediato, ostentoso y seguro de sí mismo, ansioso por destacar. Se conducía con una confianza imposible de ignorar y, a primera vista, parecía tener todo lo que alguien podría desear. Era carismático y lleno de energía, con una habilidad natural para atraer la atención. Emily encontró su encanto difícil de resistir y fue atraída por su intensidad. Él le prometió amor, lealtad y emoción, y ella pronto cayó rendida a sus pies. Desde fuera parecía ser un típico romance arrebatador, apasionado, emocionante y lleno de promesas. Pero bajo el encanto de Elliot se escondían rasgos mucho más preocupantes. Lo que comenzó como amor pronto se transformó en ira. Elliot luchaba por concentrarse, su humor cambiaba de manera impredecible y sentía una necesidad constante de tener el control. Vigilaba a dónde iba Emily, se volvía suspicaz con las personas a su alrededor y reaccionaba con ira cada vez que sentía que estaba perdiendo su control sobre ella. La confianza, ambición e independencia que una vez definieron a Emily comenzaron a desgastarse lentamente debido al comportamiento de Elliot. La vibrante joven que una vez parecía imparable se volvió más callada y reservada, mientras la presencia de su pareja se volvía cada vez más opresiva. Aquellos cercanos a ella estaban alarmados, ya que la relación ya no ofrecía amor ni seguridad. En cambio, se convirtió en una de miedo y confinamiento. El dominio de Elliot Turner sobre ella se volvía más oscuro con cada día que pasaba. A pesar de los esfuerzos de Emily por mantenerse fuerte y aferrarse a su espíritu, el comportamiento controlador y la violencia de él continuaron escalando. La historia de Emily es un recordatorio sombrío de cómo el amor puede transformarse en una prisión y de la importancia de reconocer las señales del control y la manipulación antes de que sea demasiado tarde. En el corazón de esta narrativa se encuentra una verdad universal. El verdadero amor está enraizado en el respeto y la libertad, no en el dominio y la coacción. Para mayo de 2011, la situación alcanzó un punto de inflexión mortal. Las discusiones entre Emily y Elliot se volvieron frecuentes y explosivas, alimentadas por los celos, la sospecha y una obsesión con el control por parte de él. Familiares y amigos habían notado señales de advertencia en la relación, pero nada podría haberlos preparado para los horribles eventos que estaban a punto de desarrollarse. La tarde del 7 de mayo, Emily acudió al hogar de Elliot en Bournemouth sin saber que sería la última noche de su vida. La tensión ya había estado burbujeando entre ellos y a medida que la noche avanzaba, la atmósfera dentro de la casa Turner se tornó cada vez más volátil y hostil. Lo que comenzó como un desacuerdo verbal pronto se intensificó. Las palabras hirientes se convirtieron en gritos y las acusaciones volaron de un lado a otro mientras la ira de Elliot se descontrolaba. En un momento de violencia aterradora, Elliot colocó sus manos alrededor del cuello de Emily y comenzó a estrangularla en un ataque de furia ciega. Emily, con tan solo 17 años, luchó desesperadamente por sobrevivir. Sus gritos resonaron por toda la casa mientras luchaba con todas sus fuerzas, pero, trágicamente, sus esfuerzos fueron en vano y sucumbió al ataque. Su garganta había sido constreñida hasta el punto de que ya no podía respirar, su voz silenciada y su joven vida trágicamente truncada. Para cuando Elliot soltó su agarre, ella ya estaba muerta en su habitación. Pero el horror no terminó con su muerte. En lugar de buscar ayuda o mostrar siquiera un atisbo de remordimiento, Elliot se concentró en encubrir el crimen que había cometido. Durante las horas siguientes, utilizó su teléfono para enviar mensajes y manipuló su entorno en un intento de hacer parecer que nada inusual había ocurrido. Sus padres, Lee y Anita Turner, pronto se involucraron en un desesperado intento por proteger a su hijo de las consecuencias legales. Ayudaron a borrar mensajes incriminantes e intentaron reescribir la línea de tiempo de los eventos, todo en un esfuerzo inútil por ocultar la verdad de lo sucedido. Fue Anita Turner, la madre de Elliot, quien finalmente llamó a la policía.
Para cuando los paramédicos llegaron, Emily estaba inconsciente y todos los intentos por reanimarla fueron trágicamente infructuosos. Desde el principio la escena planteó serias preguntas. Su cuerpo mostraba marcas que claramente no parecían ser el resultado de causas naturales, lo que llevó a las autoridades a actuar de inmediato. La policía llegó a la residencia Turner para comenzar a reconstruir los eventos que habían conducido a su muerte. Al principio los detectives se vieron influenciados por la historia que Elliot y sus padres presentaron, alegando que la muerte de Emily había sido repentina e inesperada. Sin embargo, las dudas surgieron rápidamente. Las lesiones en su cuello, las pequeñas perforaciones en sus ojos y otros signos físicos indicaban claramente que había tenido lugar una lucha violenta. En el silencio que siguió, la verdad comenzó a emerger, revelando no solo el horror de esa noche, sino también un sombrío recordatorio de las complejidades y peligros de las relaciones humanas. En un mundo donde las pasiones desenfrenadas pueden llevar a la tragedia, la historia de Emily permanece como un eco inquietante de la fragilidad de la vida y la necesidad de reconocer las señales de peligro antes de que sea demasiado tarde. A medida que avanzaba la investigación, la narrativa proporcionada por Elliot se desmoronaba bajo el escrutinio de los detectives, quienes cada vez más sospechaban que algo mucho más oscuro y siniestro había ocurrido. La inconsistencia de sus declaraciones se volvía evidente, especialmente cuando se contrastaban con las pruebas forenses que contaban una historia diferente. Un elemento crucial en este enigma surgió de los registros digitales, mensajes de texto que Elliot y sus padres habían eliminado. Estos mensajes revelaron que, en las horas posteriores a la muerte de Emily, su preocupación no era el shock o el dolor, sino la urgencia de destruir evidencia y fabricar una historia que pudiera proteger a Elliot de ser considerado responsable. La noticia fue devastadora para Mark y Caroline Langley. Su hija, que había regresado a Inglaterra para continuar sus estudios y su carrera como modelo, había sido asesinada en un lugar donde debería haberse sentido segura. Las crueles circunstancias de su muerte eran insoportables por sí mismas, pero el hecho de que otra familia hubiera intentado encubrir al asesino añadió una capa de traición que profundizó su dolor de manera inconmensurable. La comunidad de Bournemouth quedó profundamente conmocionada. En un tranquilo hogar suburbano, una adolescente llena de brillo y esperanza había sido brutalmente silenciada, no por un extraño, sino por alguien que conocía y en quien alguna vez confió. La muerte de Emily obligó a la comunidad a enfrentar los peligros ocultos de las relaciones tóxicas, mostrando cómo el control desmedido, los celos y la obsesión pueden escalar hasta convertirse en violencia mortal. Mientras la policía investigaba las secuelas del asesinato de Emily, se hizo evidente que los padres de Elliot, Anita y Lee Turner, estaban profundamente involucrados. Las pruebas presentadas en el tribunal revelaron posteriormente que no solo ayudaron activamente a su hijo a encubrir el crimen, sino que también eliminaron mensajes de texto incriminatorios de sus teléfonos, lo entrenaron sobre qué decir y fabricaron una historia diseñada para absolverlo de la responsabilidad por el acto horrendo que había cometido. Estas acciones no solo obstaculizaron la investigación, sino que también retrasaron la búsqueda de la verdad. El camino que debería haber sido directo para responsabilizar a Elliot se complicó debido a los intentos de su familia de protegerlo, prolongando el proceso de justicia y profundizando el sufrimiento de los seres queridos de Emily. Desde el principio muchas preguntas rodearon los eventos del 7 de mayo de 2011, cuando Emily Langley perdió la vida. Inicialmente la explicación proporcionada por Elliot y sus padres fue vaga e inconvincente. Afirmaron que Emily había muerto repentinamente y sin previo aviso, pero las pruebas contaban una historia muy diferente. Su cuello mostraba moretones, sus ojos presentaban pequeñas marcas punzantes y otras lesiones indicaban una lucha violenta. Esto no fue una muerte natural, fue el resultado de un juego sucio, deliberado y brutal. Emily había sido estrangulada hasta morir. Este trágico evento dejó al descubierto una verdad inapelable. El amor y la confianza, cuando se corrompen, pueden convertirse en las fuerzas más destructivas. La búsqueda de justicia para Emily Langley no solo fue un llamado a la acción para sus seres queridos,
sino también un recordatorio sombrío de las complejidades del corazón humano y de cómo, en su peor manifestación, puede llevar a la oscuridad más insondable. La escena fue asegurada rápidamente por la policía, quienes comenzaron a recopilar evidencia, documentando minuciosamente cada detalle. En los días subsiguientes, los investigadores hablaron con testigos, examinaron registros digitales y observaron de cerca el comportamiento de Elliot. Lo que surgió de esta investigación fue una imagen escalofriante. Durante meses, Elliot había sometido a Emily a un comportamiento controlador y celoso. Emitía amenazas en su contra, monitoreaba cada uno de sus movimientos y estallaba en ira cada vez que percibía que ella se alejaba de su control. Su comportamiento tras la muerte de Emily solo aumentó las sospechas. En lugar de mostrar dolor o remordimiento, se mostró a la defensiva, controlador y en ocasiones abiertamente desafiante. La evidencia forense confirmó las sospechas de la policía. Los moretones en la garganta de Emily, los cortes y rasguños en su cuerpo y otros signos de una violenta lucha no dejaban lugar a dudas sobre lo ocurrido. Emily había sido deliberadamente estrangulada en un arrebato de furia. Para el verano de 2011, el proceso legal había alcanzado su curso. Elliot Turner fue formalmente acusado de asesinato, mientras que sus padres enfrentaron cargos por obstrucción a la justicia. El caso se presentó ante el Tribunal de la Corona de Winchester y atrajo de inmediato la atención generalizada. Emily era una joven brillante y hermosa con toda una vida por delante, y su asesinato a manos de su novio conmocionó y entristeció a personas en todo el Reino Unido y en su natal Nueva Zelanda. En abril de 2012, menos de un año después de su muerte, el juicio comenzó oficialmente. En el tribunal, cada aspecto de la vida de Emily, especialmente sus últimos meses, fue examinado con detenimiento. La fiscalía destacó cómo el comportamiento controlador de Elliot había escalado con el tiempo, cómo se enfurecía cuando ella hablaba con otros hombres y repetidamente amenazaba con hacerle daño. Los testigos describieron la volatilidad de su relación, compartiendo cómo Emily había confiado en ellos sus miedos y el peligro creciente al que se enfrentaba. La evidencia digital jugó un papel crucial en el juicio. Los mensajes de texto entre Elliot y Emily revelaron la magnitud de la toxicidad en su relación. Mientras que los mensajes eliminados de los padres de Elliot mostraban las medidas que tomaron para ocultar la verdad, los fiscales argumentaron que estas eliminaciones eran intentos deliberados de obstruir la justicia, ocultando pruebas claves sobre el estado mental de Elliot. La defensa intentó sembrar dudas sugiriendo que Elliot podría no haber tenido la intención de matar a Emily, pero la evidencia médica y forense dejó poco margen para la incertidumbre. Los patólogos testificaron que las lesiones de Emily eran consistentes con la estrangulación y al jurado se le presentó un relato detallado de cómo había muerto. La fiscalía enfatizó las amenazas pasadas de Elliot y su negativa a permitir que Emily lo dejara, dejando claro que su muerte no fue un accidente, sino un acto deliberado. La tragedia de Emily resuena como un reflejo sombrío de las sombras profundas que pueden acechar en el corazón humano, recordándonos la importancia de reconocer y confrontar las señales de abuso antes de que sea demasiado tarde. El ambiente en la sala de audiencias estaba cargado de emoción, mientras la familia y amigos de Emily observaban desde la galería, escuchando las vívidas descripciones de su vida, su carácter y los trágicos momentos finales que soportó. Mark y Caroline, los padres de Emily, estaban abrumados se le hiciera justicia. Después de semanas de testimonios y revisión de pruebas, el jurado llegó a su veredicto. En mayo de 2012, Elliot Turner fue declarado culpable del asesinato de Emily Langley y fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 16 años antes de que pudiera ser considerado para libertad condicional. Anita y Lee Turner, los padres de Elliot, también fueron condenados por obstruir la justicia. Sus sentencias fueron suspendidas, reflejando su papel en la eliminación de mensajes de texto y su intento de proteger a su hijo de la responsabilidad. La familia de Emily soportó un inmenso dolor durante todo el juicio hasta que finalmente se entregó el veredicto en el Tribunal de la Corona de Winchester.
Sin embargo, su historia no terminó con los procedimientos judiciales. Su muerte provocó una reflexión más amplia sobre los peligros de las relaciones abusivas y las devastadoras consecuencias de los celos y el control, afectando a comunidades mucho más allá de su familia y amigos. Tanto en el Reino Unido como en Nueva Zelanda, donde Emily pasó gran parte de su infancia, su muerte generó conversaciones generalizadas sobre el abuso doméstico. Grupos de defensa utilizaron su historia para resaltar los peligros de las relaciones controladoras y obsesivas. Las fuerzas policiales y organizaciones dedicadas a prevenir la violencia doméstica enfatizaron la importancia de reconocer las señales de advertencia tempranas, como los celos disfrazados de afecto, la violencia enmascarada como cuidado y la pérdida gradual de libertad para la víctima. Los activistas señalaron que la tragedia de Emily estaba lejos de ser única. Sirvió como un ejemplo contundente de cómo el comportamiento controlador puede escalar a una violencia mortal si no se controla. En Nueva Zelanda, la respuesta fue de profunda tristeza. El hecho de que una joven que había crecido allí fuera asesinada en el extranjero capturó una atención mediática significativa y encendió discusiones nacionales sobre el abuso en las relaciones y las medidas necesarias para proteger a las personas vulnerables. A lo largo del país, la historia de Emily se convirtió en una herramienta poderosa para proteger a los jóvenes en relaciones, ayudando a familias, escuelas y comunidades a reconocer las señales de advertencia del abuso. Para muchos, su padre, Mark Langley, emergió como una figura clave en mantener viva su memoria. A pesar de su profundo dolor, se dedicó a hablar en contra de la violencia doméstica. A través de entrevistas, charlas públicas y campañas de concienciación, enfatizó la importancia de romper el silencio para que tales tragedias puedan prevenirse. Su mensaje era claro. La muerte de Emily no debía ser en vano. En el eco de su pérdida surgió una verdad universal. El amor genuino nunca debe ser una prisión, y la libertad del alma es un derecho inalienable. Esperaba que al compartir la historia de Emily pudiera advertir a otros niños, hermanos y amigos, protegiéndolos de experimentar horrores similares. Su caso subrayó cómo la sociedad a menudo pasa por alto o no detecta señales de alerta críticas en relaciones abusivas, destacando la urgente necesidad de vigilancia e intervención. Más tarde, los amigos admitieron que sentían que algo andaba mal, pero no sabían cómo actuar o intervenir. Las autoridades reconocieron lo difícil que puede ser probar el control psicológico antes de que escale a violencia física. Sin embargo, el juicio puso de manifiesto las devastadoras consecuencias cuando dicho abuso queda sin control. El caso de Emily inspiró esfuerzos para apoyar a los sobrevivientes, educar a los jóvenes sobre relaciones saludables y garantizar que los abusadores sean responsabilizados no solo por la violencia física, sino también por amenazas y coerción. Con el tiempo, el nombre de Emily se convirtió en un símbolo de resiliencia y conciencia. Su historia se ha compartido en escuelas para educar a los estudiantes sobre situaciones abusivas, y las campañas contra la violencia doméstica han utilizado su caso para ilustrar los peligros del silencio y la inacción. Aunque su vida fue truncada trágicamente, provocó cambios y conciencia. Para su familia, el dolor de perderla sigue siendo un recordatorio constante de la hija, hermana y joven que nunca volverán a ver. Su padre ha hablado a menudo sobre cómo cada cumpleaños y aniversario trae agudos recordatorios de la vida que Emily debería haber tenido, los hitos que debería haber celebrado con ella y los momentos que nunca compartirán. Sin embargo, en medio de este inmenso dolor, ha encontrado un propósito. Canaliza su dolor en acción, asegurando que la historia de Emily continúe resonando más allá de la sala del tribunal, más allá de Bournemouth y en todo el mundo. Hoy, Emily es recordada no solo como víctima de un terrible crimen, sino también como una joven cuya trágica muerte inspiró conversaciones vitales que podrían ayudar a salvar otras vidas. Su historia sirve como un poderoso recordatorio para reconocer todas las formas de abuso, emocional, mental y físico, y para tomar medidas antes de que escalen, aunque su risa ya no llene el hogar de su familia. Su voz vive a través de aquellos que continúan compartiendo su historia y honrando su memoria.
Emily deja un legado que rompe el silencio. Advierte contra la complacencia y exige un mundo donde el amor nunca se confunda con la posesión. Un mundo donde la seguridad, el respeto y la dignidad son innegociables. Aunque su vida fue trágicamente interrumpida, su espíritu sigue inspirando a las personas a tomar acciones positivas. Su historia nos recuerda que el dolor puede alimentar la fortaleza y que la pérdida puede encender un poderoso deseo de proteger y ayudar a los demás.